Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias sobre criptomonedas. BitTorrent lanzará su propio token. BitTorrent, la empresa encargada de desarrollo de la red peer-to-peer para descargar todo tipo de cosas usando los conocidos torrents, fue adquirida en agosto por la empresa del token Tron por $140 millones. Ahora BitTorrent anunció su propio token, el cual los usuarios podrán comprar, vender o intercambiar. La red de BitTorrent es precursora del funcionamiento descentralizado, incluso mucho antes de que Bitcoin existiera. Los usuarios comparten archivos desde una computadora a la otra sin ningún servidor central, existiendo millones de usuarios conectados entre sí. El nuevo token permitirá a los usuarios de estas computadoras recolectar pequeñas recompensas por permitir que se usen sus computadoras, generando un incentivo que nunca antes había existido para compartir archivos. Siempre había sido algo totalmente voluntario. Además, los usuarios van a poder gastar sus tokens para obtener descargas más rápidas en la red de BitTorrent. El token de BitTorrent se implementará primero en el cliente uTorrent, la aplicación más popular para descargar torrents del mundo. Ethereum Classic recibe un ataque del 51%. Ethereum Classic, la plataforma de smart contracts más conocida por ser el fork de la cadena original de Ethereum, tuvo suspendidas sus operaciones en varios reconocidos exchanges luego de que Etherchain, el explorador de bloques y pool de minería, comunicara que la criptomoneda estaba recibiendo un ataque del 51% con una masiva reorganización de más de 100 bloques de su cadena. La cuenta de Ethereum Classic en Twitter solicitó a exchanges y pools de minería que aumenten su tiempo de confirmación para retiros y depósitos hasta 400 confirmaciones para evitar pérdidas de sus usuarios. Un ataque del 51% se da cuando un grupo de mineros controla más del 50% del poder de minado de toda la red. De esta manera pueden evitar que las nuevas transacciones obtengan confirmaciones y así detener los pagos de algunos o todos los usuarios, y también pueden revertir las transacciones que se completaron, lo que significa que podrían gastar dos veces una misma moneda. En otras palabras, un desastre. Hasta ahora este tipo de ataque masivo había sido un escenario teórico, por lo que no se sabe exactamente todas las implicancias que esto pueda traer con total seguridad. Un exchange tokenizará acciones de la bolsa. DX Exchange, una empresa basada en Estonia e Israel, permitirá invertir en acciones de empresas como Apple, Facebook y Tesla, entre otras. Ofrecerá tokens digitales basados en 10 compañías que cotizan en Nasdaq. Cada token va a estar respaldado por acciones reales compradas y resguardadas. Algo parecido a lo que pasa con la stablecoin Tether y su respaldo en dólares. Se va a poder operar 24 horas, 7 días a la semana, incluso cuando los mercados tradicionales están cerrados. Los tokens van a estar basados en la red Ethereum. Tokenizar acciones de empresas es uno de los primeros usos que se debatieron para los tokens. En este caso, las empresas no necesitan estar de acuerdo, ya que es el mismo exchange quien se encarga de tokenizar estos activos, haciéndolos los responsables finales de su respaldo. Por esta razón, es importante advertir que la confianza en un exchange mediante algún tipo de auditoría es siempre esencial. Más allá de eso, este es uno de los casos de uso más interesante para los tokens y vale la pena estar atentos a ver cómo sigue. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto de esta semana. No se olviden de suscribirse y tocar la campanita de acá abajo para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos la semana que viene.